y la palabra crecía. Cristo crecía en el corazón de las personas. ¿Cómo crecía? A través de la palabra, de la enseñanza, de la doctrina, el avivamiento y el crecimiento y como le llaman algunos, igle crecimiento. El igle crecimiento no está en programas así, en modelos de grandes personas que crearon, sino que el modelo está en la palabra. La palabra crece y los discípulos se multiplican. Entonces, para que yo pueda multiplicarme, primero debe crecer en mí la palabra del Señor. Y solo usted va a multiplicarse. Después se va a encontrar enseñando, predicando, ¿cierto? Haciendo la obra del Señor. ¿Me dice amén? Entonces, este viernes discipulado, 7 de la tarde, viene el control, la evaluación ya final. Y en abril comenzamos con todo. En abril comenzamos ya discipulado 2018. Así que vamos a hacer una inscripción. El hermano Víctor, este domingo, hermano Víctor, vamos a ponernos ahí atrás. Hermano Víctor y hermano Juan Carlos, para que estén anotando, inscribiendo. El nivel 1, ¿cierto? Los que van a hacer el nivel 1 de nuevo, ¿cierto? El nivel 1, hermano Víctor, y nivel 2, hermano Juan Carlos. La idea es que usted se inscriba, cosa que tengamos así el número ya de cuántos son los que van a estar. Y el discipulado 3 vienen conmigo. Los que ya estuvieron este año discipulado 2, pasan a discipulado 3. Amén. Y yo voy a hacer también comodín. O sea, si uno de los hermanos no puede, yo voy a estar ahí también reemplazando. Amén. Ya vamos a estar dando más información sobre el discipulado 2018. Pero en abril comenzamos. Y este domingo la idea es que podamos estar anotando. Si usted se quiere integrar al discipulado de cero, ¿cierto? Ahí, al discipulado 1, hay buenos temas que vamos a estar enseñando este año 2018. Amén. Este miércoles hay ensayo de corros. Amén, los corros. Hay 2 corros hoy día. Amén. A las 6 de la tarde. Los hermanos de corro a las 6 de la tarde. Y también el miércoles reunión de danza a las 7:30. Amén. Con nuestra pastora. Y el sábado tenemos ensayo. ¿El sábado ensayo? ¿O el viernes? El sábado, a las 11. Ah, perdón, danza. También danza. El sábado ensayo a las 11. Ahí sí. Pero alabanza tenemos el sábado. No me acuerdo la hora. A las 8. Amén. Gloria a Dios. Y hacemos el ensayo y terminamos ahí orando después. Gloria a Dios. Entonces, es importante, hermanos, que podamos crecer en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a partir entonces rápidamente. Tenemos algún momento para meditar en la palabra. Y yo quiero hablar una palabra que el Señor me la estuvo entregando esta tarde. Y la verdad es que me bendijo mucho. Y yo creo que la vamos a empezar a desarrollar hoy día, pero la vamos a terminar el domingo. ¿Cierto? Típico, pastor. 2 domingos, o sea, en dos cultos hacemos la terminación. Pero es porque nos da para mucho. Amén. Ya conmigo, hagamos una red. ¿Cuántos quieren hacer una red? Le vamos a llamar Facebook. Ah, no, ya está creada esa red, ya, por mal. Ya la crearon. Pero quiero hablar sobre hacer redes, sobre las redes. Y cómo dentro de la palabra del Señor, dice la palabra que el Señor, que el reino de Dios, y mire, no puse ese versículo, el reino de Dios dice que es como una red. No sé si alguien lo leyó alguna vez en su vida. Dígame amén por último apoyo moral al pastor. El Señor dice que, a ver si lo voy a buscar aquí. En una de las parábolas que el Señor Jesucristo contó, Él dijo, ¿cierto?, que el reino de Dios, ahí está, Mateo capítulo 13, ¿cierto?, verso 47. No lo voy a leer entero, pero le dice el Señor, el reino de Dios es como una red que se echa al mar y que saca toda cantidad de peces. Amén. Entonces, yo quiero que el domingo vamos a hablar de eso, pero usted está acá porque usted está siendo parte de la red de Dios, la red que el Señor empezó a tejer. Porque las redes así se hace, la red de lo natural se tejen, ¿cierto? O son hilos, no sé si la palabra es tejer, pero son hilos que se amarran y van ensamblándose, ¿cierto? Uno tras otro, hasta que ya eso empieza, ¿cierto?, a aumentar. Entonces, el reino de Dios es una red.
Y el reino de Dios funciona como una red que atrapa peces, ¿cierto? Que alcanza, que atrae. Entonces cuando yo le digo hagamos una red, significa que vamos a ser parte del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese reino de Dios para atraer gente. Nosotros como iglesia del Señor no estamos llamados a, dice la Biblia que el Señor nos dijo, ir y predicar. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Dónde sale eso? En la Biblia, maestro. Mateo capítulo 28, creo que es. Mateo 28 y Marcos 16 y Lucas 24. Y empieza a hablar, no sé si 24 o 25. Pero está hablando el Señor la gran comisión. La gran comisión. Algunos la toman como la gran omisión, ¿cierto? Pero no es la gran omisión, sino la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar. Y yo lo veo es como vayan y hagan una red. Vayan y sean una red. Una red que atrapa. Una red que atrae. Una red que conecta. ¿Me dice amén? Entonces, para que nos vamos entendiendo, ¿qué significa una red? Yo busqué en el diccionario y una red es un conjunto de personas, hablando en términos humanos. Una red es un conjunto de personas relacionadas y organizadas para un fin común. Entonces, hay un objetivo, hay un fin común y se relacionan. Se relaciona. Por ejemplo, vamos a hacer una red de apoderados. ¿Cómo le llamamos? Llamémosle centro de padres. Mira qué original. ¿Cierto? ¿Cuántos han participado del centro de padres? Esas entretenidas reuniones de centro de padres. La cuota de este año, hay una señora siempre que habla así, ¿cierto? Va a ser de que no se empieza a hablar. Pero es una red. ¿Por qué? Porque se junta gente. Amén. Pero tienen un fin en común. Es un conjunto de entidades. Ahora, este otro significado, objetos, personas, etcétera, que están conectadas entre sí. Una red es una conexión. ¿Se acuerdan que este es el mes de las conexiones? Entonces, una red es un conjunto de entidades, en este caso personas que se conectan, que empiezan a conectarse una tras otra, una tras otra. Es más, usted y yo podemos ser parte de una gran red y somos parte de la red del Evangelio de Jesucristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta red no solo abarca Quillota, amén, no solo abarca Chile. ¿Cuánto abarca esta red? Todo el mundo, ¿cierto? Podríamos tener hermanos en China, ¿verdad? Y son parte de esta gran red. Por eso le decía yo, el Señor dijo, ir y predicar. Y dice, y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, veámoslo en términos así informáticos, hagan una gran red. Y usted se conecta acá, ¿cierto? A la red, mete su clave. ¿Cuál sería la clave? Pongámosla ahí, ¿cuál sería la clave para conectarse a esa red? Jesucristo, ¿verdad? ¿Cierto? Jesucristo. Y el amor, dice que en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Entonces empezamos a ser conectados en esta red. Pero esta red tiene un fin. Amén. Usted no está en esta red, esto no es una red social. Le voy a decir algo, la iglesia no es un club social. Amén, hermanos. Porque un club social tiene un fin. Pero ese fin a lo mejor es entretener, ese fin a lo mejor es pasar un rato, ese fin incluso puede ser juntar plata. Pero la iglesia no es un club social. La iglesia no tiene el objetivo de juntar dinero. Aunque a veces para pagar, ¿cierto?, los servicios y todo lo que involucra el lugar donde estamos, la infraestructura, se necesita dinero, pero el fin de la iglesia no es hacer dinero. Dígame, amén, hermano. Porque estamos saliendo para Chile y el mundo. Somos una entidad, por eso se le llama sin fines de lucro, ¿cierto? Porque ese no es el objetivo. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Porque por muchos años podemos estar y pertenecer a la iglesia sin saber cuál es el objetivo de estar en la iglesia. Predicar el evangelio, ¿cierto? Lo que estamos hablando. ¿Y de qué manera? ¿Sabe usted que Jesús dijo ir y predicar? Eso significa lo que tenemos que hacer, significa el qué. Ir y predicar el evangelio. La pregunta sería, ¿qué hacemos? Predicar el evangelio. ¿Amén? ¿Para qué sería? Para hacer discípulos. Dice, ir y predicar el evangelio. ¿Para qué? Para hacer discípulos. Pero si yo le pregunto, ¿y cómo?
¿Cómo se predica el Evangelio? Jesús dijo el qué debíamos hacer y dijo para qué lo debíamos hacer, pero no dijo cómo lo debíamos hacer. ¿O sí dijo cómo hacerlo? Dijo ahí, y predíquenlo de 2 en 2 en las calles. Hagan campañas evangelísticas. Dijo, abran un programa de radio. No dijo. ¿Por qué? Porque eso queda a su imaginación. Eso queda a nuestros recursos. ¿Me sigue? No hay una única forma de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dice que él trató de predicar el Evangelio a todos y él da una clave. Creo que eso está en Corintios. Me acuerdo de un grupo, de un amigo cristiano, hermano Javier Gutiérrez, el Guti, que ahora está, ¿dónde está? No me acuerdo, en Australia. Se fue a estudiar, pero es un viaje misionero. El Señor lo envió junto a su esposa y su hijo y su hijita y una hijo recién nacido. Y están allá. Capaz que después me vea por allá. Andemos por allá. Pero él tenía un grupo, participaba en un grupo que se llamaba 513. Y no sé si alguien me busca 1 Corintios 5:13. Si no es 1 Corintios, va a ser 2 Corintios. Pero el grupo se llamaba 5:13. Y ahí hay una clave que el apóstol Pablo da de que él predicaba. ¿Lo encontró? No, entonces, 2 Corintios. 2 Corintios. Bueno, si no es ahí, es porque era el libro mormón. 5:13. Entonces dice, 2 Corintios 5:13, ¿lo tiene ahí? Dice, si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por vosotros. Mire, esta es la nueva versión internacional. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió y por todos, y por consiguiente todos murieron. Y empieza a hablar ahí. Y lo que él está hablando, diciendo es que él predica el Evangelio. No importa si para alguno esté loco. Pero si estamos locos, es por Cristo. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. ¿Cierto? Bendita locura. La idea es, ¿qué hacemos? Predicar el Evangelio. Y él dice, con los grandes me dice grande, con los chicos se hacía chico. Conmigo yo creo que se hace chico, ¿cierto? Chico. Ok, pero dice que al esclavo se hacía esclavo y empieza a hablar él de que la idea era conectar. La idea era conectar. De hecho, el sábado pasado los jóvenes fueron a un congreso. ¿Cómo se llamaba el congreso de los jóvenes? ¿Cómo se llamaba el congreso? Espalda con espalda. Pero, ¿cuál era el lema? Conociendo al Dios desconocido. ¿Y dónde sale eso? En la Biblia. Eso fue cuando Pablo dice que llegó a Atenas. Y los atenienses tenían escultura, tenían estatua para todos los dioses. Y por si acaso se le había olvidado uno, dice que hicieron uno ahí para el Dios no conocido. Y Pablo dijo, esta es la mía. Para predicarle el Evangelio, le dijo, yo predico a ese Dios que ustedes no conocen. ¿Por qué? Porque él quería conectar. ¿Para qué sirve una red? Para conectar con alguien. Para llegar a las personas. A veces como iglesia, como le decían delante, la gran comisión la hemos tomado como la gran omisión y no conectamos con gente. El domingo yo un poco le dije, hermano, y creo que fue un tirón de oreja. Porque yo le pregunté, ¿quién invitó hoy a una persona? Y nadie había invitado a nadie. Este domingo tiene la oportunidad. ¿Alguien ya invitó a alguien? Amén, ya tiene invitados, gloria a Dios, dos hermanos. Entonces, hermano, ¿todavía tienen la oportunidad? El domingo es por amor a ti, es un culto evangelístico. Vamos a predicar en la plaza primero y luego llegamos acá y vamos a hacer un culto evangelístico. Una palabra directamente para una persona que no conoce al Señor. Porque nuestra misión es ser una red, alcanzar a otros. Pero por tiempo hemos vivido el Evangelio, en vez de conectar, desconectándonos. Y no llegando a las personas, sino todo lo contrario. Camuflándonos a veces. Camuflándonos o escondiéndonos. ¿Tú eres cristiano? ¿Eres cristiano? No, yo no. Mis papás son cristianos. A lo mejor algún joven habrá dicho alguna vez, ¿no? ¿Tú eres cristiano? O sea, voy a la iglesia, pero... ¿Eres evangélico? O incluso ahora no dice, ¿eres evangélico? No, soy cristiano. Suena más lindo, suena más
¿cierto? Más católico. Para que no digan nada, porque el evangélico, soy evangélico, homofóbico. Pero no, soy cristiano, soy evangélico, creo en Jesucristo. Y eso, hermano, la idea era que el evangelio conectara. Por eso es ir y predicar. Una red es eso, poder conectar, relacionarse con personas para un fin. Dentro del término tecnológico, las telecomunicaciones, una red es un conjunto sistemático de hilos conductores. Son vías de comunicación o de servicios para un fin determinado. Entonces, cuando hablamos de una red, por ejemplo, aquí los jóvenes, ¿cierto?, saben lo que es la red de Internet. Bueno, los mayores, ¿cierto?, para no decir otra palabra, los mayores, también saben lo que es la red de Internet. ¿Amén? ¿Saben lo que es? ¿Cómo funciona? No tengo idea, pero sé lo que es, ¿cierto? No sé cómo funciona, pero hay una señal y sabemos que es por cable y todo. Pero esto es una red. Y lo interesante, hermano, que es para comunicarse, ¿cierto? Para dar servicios, para conectar. Avancemos. La red informática. La red informática nombra el conjunto de computadoras y otros equipos interconectados que comparten información, recursos y servicios. Va a decir usted, pastor, hoy día, ¿qué me está enseñando? Telecomunicaciones. Lo que pasa es que esta es la introducción para llegar a lo que quiero decirle. La red informática nombra así a cuando usted en su casa, por ejemplo, tiene varios computadores, o en una empresa hay varios computadores y hay una red general que desde ahí sale, ¿cierto? Salen puros cables y llegan a cada computador y es una red. Hay una gran red. Hay redes locales, hay red de hogar, como también una red de empresa, redes de trabajo se le llama. Entonces, ¿para qué sirve eso? Yo estoy en mi computador, ¿cierto?, en mi oficina, y a lo mejor estoy en el primer piso y hay otro arriba en el segundo piso, y yo a través de esa red me puedo conectar, puedo enviar un archivo a través de la pura red, ni siquiera por internet, sino por esa red local, y al de arriba le llega. Siempre y cuando esté conectado a la red. Y esto me parecía tan interesante, hermano. Porque es así como funciona en nosotros el reino de Dios. Porque si usted está conectado a la red, usted va a recibir información. Si usted se desconecta, ¿qué le va a pasar? Va a quedar colgado. Aleluya. Si usted está conectado, usted va a llegar a la iglesia y le voy a decir a cualquier congregación, va a llegar a una iglesia donde se adora al Señor y usted no va a necesitar que le preparen el ambiente, que usted solo se conecta. O en su casa, está en su casa, pone la música de adoración y como usted está dentro de la red, pone la música de adoración y de repente se conecta. O está en cualquier lugar, empieza a orar en el nombre de Jesús, se comunica con el Señor y viene el Espíritu Santo, lo visita porque usted se conecta. Entonces, debemos ser una red, pero todos debemos estar conectados. Porque a la hora que usted se desconecta, deja de recibir información, dice ahí, recursos, servicios. Una persona que se desconecta de la red, digamos de la red del reino de Dios, deja de recibir información. Yo puedo hablar de Dios, hermano, pero no necesariamente tener comunión con Dios. ¿Me sigue? Hay gente que habla lo que Dios hizo en el pasado, pero no sabe lo que Dios está haciendo en el presente. Menos sabe lo que Dios va a hacer en el futuro. Pero si usted está conectado con el Señor, usted sabe lo que Dios está haciendo. Gracias por su amén. Y si usted está conectado con el Señor, usted sabe lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer en su vida. Información, recursos. Hermano, si usted está conectado a la red, usted va a tener recursos del cielo disponibles. Va a tener... no se ve. ¿Hace cuánto estoy predicando? ¿Empiezo de nuevo? Porque yo tenía puesto esto. ¿Se quedó pegado? Bueno, ahí está, se lo repito, ahí está toda la información que yo les da. Pero aquí venía, si tampoco... No, si no son tantos hoy día, porque por la hora, si no estaríamos hasta las 12 de la noche aquí. La red informática.
Entonces, información, diga conmigo información. Si usted no está conectado a la red del reino de Dios, usted deja de recibir información fresca. Es más, cuando una iglesia pertenece y está dentro de la red de Dios, hermano, puede estar una iglesia en Japón, otra iglesia en India, otra iglesia en Jamaica. ¿Cuánto te gustaría Jamaica? Otra iglesia en Cancún, por ahí me gustó. Otra iglesia en África. ¿Cuánto dicen M aquí? África. Otra iglesia. Pero si estamos conectados a la red, hermano, estamos conectados a la red, estamos en la misma sincronía. Estamos en el mismo mover. Yo me gozo a veces, en nuestra casa vemos los cultos de Santiago, en nuestra iglesia central, y prediqué yo una palabra acá, o cualquier hermano, ¿cierto? Predicó una palabra, y después vamos a la iglesia central y se está hablando del mismo tema. Estamos en el Espíritu. Vemos a otro pastor, ¿cierto? Del ministerio o de cualquier iglesia, ¿cierto? Y, mira lo que predicó. Estamos en el Espíritu. Estamos conectados. ¿Me sigue? Conectados en la red. Es tan importante, hermano, mantenerse conectado. Porque eso te permite tener la información fresca. Te permite tener recursos del cielo. Hermano, pastor, yo oré y no pasó nada. ¿Está conectado? Le pedí a Dios, pero nada sucedió. ¿Está conectado? No es llegar y pedir, hay que conectarse. Conéctese. A lo mejor te dice, pastor, estoy en línea. Online. Justo a los hermanos, Dios les bendiga a los que están conectados en línea. Dios les bendiga y los perdone por no venir hoy día. Recursos. Servicios. Si usted está conectado a la red, la Biblia dice que tenemos servicios a nuestra disposición. ¿Quiénes estaban a su servicio? Que diferente que sean nuestros servidores, pero están a nuestro servicio. ¿Quiénes creen ustedes? Que nos defienden, que usted no los ve, pero están ahí. Los ángeles. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 1 creo que es, que los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los que han de heredar la salvación. Los ángeles están ahí y usted no los ve. Usted duerme la noche plácidamente, no sé si ronca o no ronca, pero está ahí. Yo a veces ronco cuando estoy profundamente cansado, ¿cierto? Ronco, nunca me he escuchado, pero me dicen que ronco. Y ahí está. Y usted está durmiendo, pero hay ángeles que guardan. Y esa es la oración que usted debe hacer. Por eso que en la noche usted debe conectarse. Conéctese en la noche. Pastores, que hay que apagar el computador. No, conéctese al Espíritu. Entonces antes de dormir, ore, ¿cierto? Y dígale, Señor, porque así dice la palabra, me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Pero usted tiene que conectarse. Porque si no se duerme y se duerme. Imagínese, usted hermano vio una película de terror y se durmió y no oró. Quedó offline. Y en la noche, todos esos chamucos que usted vio en la tele, ¿cierto? Ese payaso, los días estábamos viendo, encontramos una película, hermano, era de un payaso, y algo así, La Cosa creo que se traducía. Y ese payaso, y después se me aparecía el payaso, hermano. De verdad. Así que hay que conectarse, hermano, cuidado. Pero si usted se desconecta, pasa. O usted a lo mejor siente ruido, no le voy a decir, me lo voy a contar. Anoche sentí ruido, hermano, y yo le decía a mi esposa, vaya a ver, pues le decía yo, vaya a ver. Después me acordé que yo soy el varón de la casa, así que yo bajé, por hermano. Prendí todas las luces, metí bulla para que escucharan que iba bajando. Pero gracias a Dios no había nada. Iba tosiendo y todo. Pero pasa que uno se duerme y si usted no está conectado, hermano, se ríe usted, pero es verdad. Usted duerme desconectado y está en una puerta abierta para que venga opresión. Y a veces en el sueño usted dice, dormí súper mal, no sé por qué, porque se desconectó. Diferente que cuando usted se durmió con una oración, se durmió a lo mejor con una alabanza. Si quedó dormido en una alabanza, ¿qué va a soñar? Que está en la gloria, en el cielo. De hecho va a despertar cantando la alabanza. O si se quedó dormido orando, en la mañana va a despertar y va a decir amén. Pero va a despertar, entonces, sigamos, avancemos porque me he estado quedando pegado. Trabajar en red. Miren,
siguiendo entonces con el concepto, este concepto me va a ayudar mucho, trabajar en red. ¿Qué significa cuando trabajamos en red? Cuando trabajamos en red significa que conectamos equipos de manera que puedan compartir recursos e información en la red. Entonces lo que yo estoy recibiendo, yo se lo comparto a mi esposa porque estamos en red. Lo que yo estoy recibiendo como pastor se lo comparto a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en red. Y lo que usted está recibiendo, usted se lo comparte a su hermano, a su hermana. ¿Por qué? Porque está en la red. ¿Se acuerda que yo le hago preguntas capciosas? ¿A cuánto le habla Dios? Y todos decimos, nadie dice nada. Amén, a mí me habla Dios. ¿Qué te dijo Dios anoche? Aleluya. ¿Que siga? Que siga perseverando. Gloria a Dios. Estaba conectado, hermano. Entonces, si yo estoy dentro de la red, yo voy a estar recibiendo constantemente información. Hermano, si mire, este concepto de la red es espectacular. Usted tiene que conectarse. Y si se siente desconectado, conéctese. Dame una palabra, Señor. Háblame, Señor. Todo el día, todo el rato. ¿A cuántos Facebook, mire, yo voy a ser sincero, ¿a cuántos Facebook nos quita el tiempo? Levante la mano a los que Facebook lo agarra y le quita tiempo y usted dice, uy, no me puedo salir de ahí. A todo. Instagram, ahora ya es otra cosa. Snapchat. ¿Y están todo el día? ¿Sí o no? Los que saben, ¿no? Así que eso, pastor, Snapchat son, no sé cuánto dura los 5 segundos, cuánto dura los... Pero usted pone ahí, no sé, pues cara de gato, y están todos sacando la lengua. Y ahí le graba otra cara. Mire, qué entretenido, por hermano. Y pasa el día y uno dice, oh, todo el rato perdido el tiempo. Es tan fácil conectarse a otras cosas, pero que a veces es difícil se nos hace conectarnos con el Señor. Porque le digo, Dios habla todo el día, todo el tiempo. Todo el rato Dios está hablándonos, Dios nos está enviando mensajes, Dios está moviéndose. Dios no es un Dios quieto, no es que solamente habla los domingos. El día domingo el Señor habla porque ahí es cuando voy a la iglesia. Dios te habla todos los días. Pero somos nosotros los que a veces nos desconectamos y estamos escuchando otra información. Por eso estoy conectado y a veces estamos conectados a la tele, estamos conectados al celular, al computador. Y es más, a veces estamos conectados a las tres cosas. Pues tenemos la tele, el computador y el celular. Trabajemos en red con el Señor. Dígale a su hermano que está al lado, trabajemos en red. Le voy a dar una tarea, hermano. Le voy a dar una tarea. Conéctese y que el fin de semana, el domingo, cuando yo le pregunte ¿qué te habló Dios?, usted tenga anotado lo que Dios te habló. ¿Me dice amén? Y los que no vinieron tienen la misma tarea. Entonces el domingo digo, ¿a cuánto le habla Dios? Y todo, amén. ¿Qué te dijo Dios? Y me dijo esto. No saqué algo tan largo tampoco, hermano, pero resumido, me dijo y así. Porque estoy conectado. Es como que yo le pregunte a un matrimonio, ¿cierto? ¿Tú sabes cómo se encuentra ella? Está bien. ¿Qué le dice el hombre? Está bien. Pero resulta que le preguntamos a ella, ¿cómo te sientes? Y a lo mejor algo pasa. Si le preguntamos al hombre, es más fácil. Pues, ¿cómo te sientes? Bien. Y ahí terminó todo. Si nosotros no decimos más que eso. Ok, trabajemos en red. Amén. Cristo trabajó en red, hermano. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. Cristo trabajó en red. Acá. Aquí estaba, que yo me había cambiado para el otro lado. Cristo trabajó en red. De ahí me voy a ir a otro lado, pero Cristo trabajó en red. Cristo hizo redes para poder alcanzar a otros. ¿Cuál era la intención de las redes? Poder conectar. ¿Se imagina Jesús tener que llegar a todo el mundo? No podía. Solo Jesús, cuando se hizo hombre, cuando se encarnó y se hizo hombre, Jesús no era omnipresente. ¿Sí o no? No, porque se limitó a un cuerpo. Cuando resucitó, escúcheme, cuando resucitó, volvió a tener el cuerpo glorificado. Ahí sí, porque dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hay una versión que dice que se le apareció a 500 hermanos a la vez. O sea, estaba en varios lados a la vez. Tremendo. Porque ya se había resucitado y tenía un cuerpo glorificado, volvió a tener la misma gloria del principio. Pastor, pero ¿cómo dice? Sale la Biblia, hermano, conéctese. Pero cuando estaba como hombre, antes de morir, él estaba sujeto a ese cuerpo.
no era omnipresente. Amén. Entonces, imagínense, Cristo tenés que llegar a todo el mundo. No podía, por eso que él delegó. Y en un momento, ya vamos a ver eso, yo creo que eso lo vamos a ver el domingo mejor, pero tomó a 70 y delegó autoridad, los conectó. Yo creo que le dijo, ya, esta es tu clave, y este es tu usuario y esta es tu clave. No se te vaya a olvidar. ¿Se le ha olvidado la clave, hermano? ¿Cuál era la clave? Aleluya. ¿Se imagina que se le olvide la clave para conectarse con el Señor? Ayúdanos, Señor. Los 70, y dice que los envió de 2 en 2 y le dio autoridad. Eso lo vamos a ver el domingo. Envió a 12. ¿Cómo le llamamos a esos 12? Los 12 apóstoles. Porque los discípulos eran todos, pero eran los apóstoles. ¿Qué significa que sean apóstoles? Que eran enviados con una misión específica. ¿Cierto? Tenían ahí, de hecho, los apóstoles tienen los 5 ministerios. Los apóstoles funcionan en los 5 ministerios. Pueden ser pastores. Por eso que decimos que los 5 ministerios son como la mano, ¿cierto? Lo hemos hablado, ¿no? Que son como los dedos de la mano. El apóstol es el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque el apóstol puede funcionar como los demás ministerios. El pulgar toca todos los dedos. Entonces, el apóstol, ¿cierto? Porque también es el que da equilibrio, el que guía, el que da la visión. Y el que es buena onda. No, mentira. El apóstol. Entonces, el dedo pulgar. Este dedo, que se llama índice, si lo tenía, índice, es el profeta. Porque así dice el Señor. Apunta, trae la palabra. ¿Cierto? Cuando viene un profeta, todos andan así. Ay, que no me apunte. Pero es profeta. Este que no lo voy a poner solo porque es muy feo, pero así, el del medio, que se llama el dedo medio, ¿cierto? Es el evangelista. ¿Por qué? Porque es el más visible. Es el más grande, ¿cierto? No es que sea grande de porte, sino que el más visible de todos los dedos es el evangelista. ¿Por qué? Porque hace milagros, sanidades, se le manifiestan dones de poder. Milagros, sanidades, prodigios, los evangelistas para que la gente crea. Este de aquí, ¿cierto? Es el pastor, que es el dedo del corazón, donde se pone el anillo, el dedo del compromiso. Anular. Es el dedo, ese mismo, yo también lo iba a decir, el dedo anular. Porque está casado con la iglesia. En realidad no está casado, porque Cristo es el que se casa, pero es una forma de decirlo, ¿verdad? Es una forma de decirlo. Pero este es el que tiene el pacto de corazón. Este dedo también, dice que hay una venita que llega al corazón. Y que es el que tiene pasión, tiene amor, una carga por las almas, ¿verdad? Una carga. El profeta llega y corta cabeza nomás y después el pastor lo recoge a todos en pedacitos, ¿cierto? Este es el pastor. Y este dedo que es el más chiquitito es el maestro, ¿cierto? Porque el maestro llega a lugares que los otros no pueden llegar. Pero también porque el maestro, no lo había escuchado eso, también porque el maestro abre el oído, el maestro abre el oído. A través de la palabra el maestro te abre el oído para oír. Dice, eso sale en Isaías, no me acuerdo si es 50, pero dice que el maestro abre el oído. Entonces, Jesús escogió a 12, los 12 apóstoles tenían los 5 ministerios, eran apóstoles, tenían los ministerios. Esos 12 apóstoles son los apóstoles del Cordero. Aquí tenemos que ir a la doctrina, pero venga el discipulado y va a poder enseñar. Porque muchos dicen, ya no hay apóstoles. No hay apóstoles del Cordero, porque eran 12. Son 12 apóstoles del Cordero. Y eso, son 12, dice que están los nombres en la Nueva Jerusalén. Está ahí los 12 apóstoles del Cordero. Del Cordero ya no hay más. Y es más, los 12 apóstoles del Cordero, si usted va a la Biblia cuando Jesús los llama, tenían una misión específica. Y era ir a las ovejas perdidas de Israel. Los 12 apóstoles del Cordero no están para ir a los gentiles, sino que Jesús los llamó para ir a la iglesia, a Israel. Solo Israel. Entonces, pero eso para el discipulado. Amén. Y después hay más apóstoles, sabemos que está Pablo, ¿cierto? Bernabé, porque ellos tenían una apostolado de ir y ellos sí iban a los gentiles. ¿Cierto? Pedro, van ellos. Pedro tenía toda esa tranca, por así decirlo, ese paradigma de no ir a donde los gentiles. ¿Se acuerda que Dios lo envió a Cornelio? Y él no quería ir. Pero ¿por qué? Porque eran judíos y porque en su mentalidad ellos no podían mezclarse o contaminarse. Y los de ahora, los del tiempo de hoy, y los desde Pablo en adelante, se le llama apóstoles del Espíritu. Existe el apóstol del Padre. El apóstol del Padre es uno solo, se llama
Jesucristo. Eso está en Hebreos, dice que Él es el sumo sacerdote y apóstol de la iglesia. Él es el que vino para salvarnos. Después los 12 y ahora hay apóstoles del Espíritu, que el Señor va apartando y tenemos que ir hablando de eso en otro tiempo. Entonces Jesús tenía redes, volvamos a las redes, en un momento llamó a 70, llamó a 12, en otro andaba con 3. ¿Se acuerda que lo vimos en uno de los temas sobre las esferas espirituales? Y Él tomó a 3. ¿Quién eran esos 3? No va a decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues ya está perdido. ¿Quién eran los 3? Era Jacobo, Juan y Pedro. Jacobo, Juan y Pedro. Esos eran los 3. Cuando Él iba a resucitar a la hija de Jairo, no sé si la hija de Jairo que había muerto, pero dice que solamente llegó a 3. A Jacobo, a Juan y a Pedro. Los demás se quedaron allá. Entonces, dentro de eso, necesito corriente. Dentro de eso tiene solo 3. Entonces, digamos que es una red más pequeña. Cuando Cristo se transfiguró en el monte, solo habían 3 y eran estos 3. Entonces vamos viendo que hay redes, póngame atención acá, no se distraiga con el cable. No digo el hermano, sino que el cable de corriente, por favor. Hay redes grandes. Entonces cuando Cristo iba a funcionar, hay redes grandes. Cuando hablamos de una red de 70, ¿a dónde lo envió a los 70? Dice que lo envió de aldea en aldea. ¿Se imagina enviar a 3 de aldea en aldea? ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Mucho más tiempo. Pero lo envió a 70. Entonces, dependiendo de cuánto él es lo que él va a enviar. Y ahí vamos a ir viendo sobre las características de las redes. Amén. Eso vamos a hablar el domingo, las características de las redes. Tenía a 3, pero también llamó uno a uno. Por ejemplo, el ex endemoniado, porque todos le decimos el endemoniado gadareno. No, pues ex endemoniado, porque quedó libre. Cuando dicen amén. No le diga el endemoniado gadareno, lo endemonió de nuevo, por hermano. Sí, ya está libre ya. El Señor lo hizo libre. Y dice que cuando Él lo libera, el ex endemoniado, quería irse con el Señor y Jesús le dijo, no, ve a tu familia y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él se fue a su casa. Y es más, dice que fue a predicar a Decápolis. ¿Cuántos han escuchado eso? Y la palabra Decápolis dice que es una ciudad, son 10 ciudades en una. Eso significa Decápolis. Son 10 ciudades en el griego, Decápolis. Entonces este ex endemoniado se fue y predicó él en 10 ciudades. A otros también, ¿cierto? En muchas oportunidades que querían estar con el Cristo, el Señor los enviaba. Otros que querían seguirlo. Entonces, uno a uno, hay diferentes redes. Amén. Así como pertenecemos a una congregación, a lo mejor pertenecemos a los varones o a las damas o a los jóvenes, son otras redes. ¿Me sigue? Pero usted también es una red, es parte de una red. ¿Cuál es el objetivo de la red? ¿Cuál era el objetivo? Son varios, pero el más importante, ir y predicar y hacer discípulos, atraer. ¿Qué hace la red? Usted lanza la red y la red atrapa. Por eso es que muchos están en Facebook y están atrapados. Estamos atrapados, porque ¿qué hace una red? Atrapa. Ayúdanos el Señor. Seamos como los discípulos, que cuando el Señor los llamó, dice, y dejando las redes, le siguieron. Buena esa. Bueno, yo mismo me celebro, hermano, no se preocupe, no importa. La importancia de las redes. Y aquí voy a terminar el tema de hoy porque Oseas 11:4. Me encantó este verso. Me gusta mucho este verso. Con cuerdas, entre paréntesis, redes. Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Y aquí está hablando el Señor, hermano, de cómo Él nos trajo al Evangelio. Cómo nos alcanzó un día. A usted no llegó aquí simplemente porque vio luz y pasó, sino que alguien le habló de Cristo. ¿Sí o no? Alguien le predicó. O a lo mejor dice, no, pero mi papá llegaron. Su papá lo trajeron. Pero todos fuimos atraídos por una cuerda humana, es decir, una red. Y por eso es tan importante que usted cumpla ahora la función de red.
Porque si usted fue atrapado por uno y usted no atrapa a otro, esa red se corta. Esa red queda incompleta, queda inconclusa. Lo que Dios quiere es que si uno me atrapó a mí, yo atrapo a otro. Y ese atrapa a otro y ese va agarrando a otro. Y vamos predicando, anunciando y esta red va creciendo. No estoy hablando para que la iglesia, leche y miel crezca. Estoy hablando del evangelio, del reino de Dios. Le voy a decir algo y esto, como dijo, no voy a decir como dijo alguien mejor. Y en esto lo digo así como con alta responsabilidad. Con alta responsabilidad. Pero no puede haber una iglesia chica. No puede haber una iglesia pequeña. Porque si está cumpliendo la gran comisión, ¿qué va a pasar? Crece. Se multiplica. En cambio, si es una iglesia pequeña y han pasado, como dijo alguien, ¿cierto? Han pasado 84 años, pero esa es otra cosa. Han pasado muchos años y todavía somos 5, somos 10, somos 15. Y es más, éramos 20 y a lo mejor ya han muerto 5. Pero una iglesia está llamada a crecer. Si está cumpliendo la gran comisión. Yo le voy a decir algo ahora. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. O sea que si la congregación no crece, es porque yo dejé de crecer. Hechos 6:7. ¿Qué decía Hechos 6:7? La palabra crecía y el número de discípulos se multiplicaba. Si usted o yo no me estoy multiplicando es porque me falta palabra. Falta que la palabra crezca en mí. Esa es mi misión, hermano. Hacer que la palabra crezca en su corazón. Esa es la misión de los predicadores, de los maestros, de los que enseñamos. Que la palabra crezca y ser una red para usted, ser una cuerda humana y los atraemos. Ahora nosotros como iglesia, mire, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. ¿Sabe lo que hace que la gente quede impactada? Cuando encuentra amor. No amor, un amor interesado. Es amor. El amor no es interesado. Vemos a alguien que llega, mira, el medio vehículo, el auto 0 kilómetros. Bienvenido, adelante. Y llega alguien a lo mejor que uno ve que vive en la calle y a lo mejor no lo tomamos en cuenta. Tiene que ser amor, hermano. Tiene que haber amor en nuestro corazón. Tenemos que recibir, tenemos que acoger. Seamos una red humana, pero esa red humana fue con amor. Cuerdas de amor. ¿Cuál es la importancia de las redes? La forma en que Dios nos atrae a Él y expande su palabra es a través de redes humanas. Redes humanas. Póngase de pie, vamos a terminar aquí. Esta fue la introducción, esta fue la primera parte. Yo no sé si usted quiere convertirse en una red. Quiere ser parte de la red, quiere conectarse. ¿Sabe que es tan fácil ser parte de esta red? Porque no te piden inscripción. ¿Ya pagó la matrícula? ¿Ya pagó la inscripción? No, hermano. Ser parte de esta red es simplemente creer en Jesús. ¿Cuánto han creído en Jesús? Ahora que creyó en Él, dice que cuando hacemos la oración, te creo que eres mi Salvador, pero también mi Señor. Es Salvador y Señor. Salvador es que me salva, pero Señor es que yo le sirvo. En mi amo yo soy su esclavo. Ser parte de esta red es en principio creer en Jesús, pero luego seguir a Jesús. Estar en su presencia, permanecer en su presencia. Jesús dijo, Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ese se multiplica. El que está en mí y yo en él, ese predica. Ese le habla a otros. Ese alcanza a otros. Ese es le voy a decir así, es un bicho raro.
que siempre anda ahí, yendo contra la corriente, siendo diferente a los demás. 2 Corintios 5:13. Si estoy loco, es por Dios. Si estoy cuerdo, es por vosotros. Ese siempre es un loco, pasa por loco, por fanático, pero es porque Cristo está en él y él está en Cristo. Está en la red. Yo quiero en este día poder decirle e invitarle, como decía la primera parte, el título, hagamos una red. Ya somos pero conectémonos a esta red. Y no le estoy hablando acá de congregación Leche y Miel, le estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Conéctese, hermano, conéctese. Porque si usted está conectado a Él, usted no va a poder estar callado, no va a poder estar cómodo. Hay algo que le hace mal a la iglesia, es la comodidad. Es la comodidad. Porque cuando estamos cómodos, cualquier cosa que rompa esa comodidad nos enoja. Vamos a ir a predicar a la plaza. ¿Y por qué? Y es domingo y hace frío, mira la mañana tan helada que está. Cómodo. Pero que lo meta el Señor, que lo haga pasar el Señor una prueba, un desierto. Es el primero en llegar, hermano. Mejor conectémonos solitos. Conectémonos a la red. Digámosle, Señor, yo quiero ser parte, yo quiero que tú uses mi vida. Hay 70, hay 12, después habían 120, está la red del Espíritu Santo, los 120. Conectados, dice que estaban todos unánimes juntos. No solo estaban juntos, estaban unánimes. Tenían un alma, un mismo deseo, un mismo propósito. Conectémonos, conectémonos. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y levante su mano, así como que yo me conecto, yo me agarro de algo, me agarro de esta red. Hágalo proféticamente, levante su mano, diga, Señor, yo quiero hacer una red contigo, con tu Espíritu Santo, con mis hermanos, con la iglesia del Señor. Quiero conectarme a esta red universal, esta red que va más allá de las fronteras, de los territorios, va más allá, Señor, de la nacionalidad del país, va más allá de la etnia, Señor. Va más allá del linaje, va más allá de la condición económica, física. Es una red espiritual, es una red de todos los que han sido lavados y comprados, de todos los que han, Señor, reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y queremos mantenernos conectados a esta red, no salirnos, sino estar conectados 24 horas al día, todos los días. Y cada vez, Señor, cada vez más conectado, recibir información, recibir y escuchar tu voz. No solo escuchar que otros dicen de ti, yo mismo escuchar tu voz. No solo leer lo que otros escriben de ti, yo mismo tener algo que escribir, algo que decir. Yo mismo recibir la información del cielo, escuchar la voz del Espíritu Santo. Oh, yo me quiero conectar a los recursos del cielo. ¿Cuántas veces he tenido que ir a un hospital? He tenido que correr a otros lugares para recibir recursos. Cuando la red universal del Espíritu de Dios, cuando la red del reino de Dios tiene todos los recursos que yo pueda necesitar, espirituales, materiales, emocionales, psicológicos, todos los recursos que yo me pueda imaginar, espirituales, están ahí en esta red. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, conéctanos contigo, despiértanos, apasionanos por ti, Señor, que salgamos de la comodidad, que nos desconectemos, que así como los discípulos al recibir el llamado, dejaron sus redes, dejaron toda red que no es buena, toda red, Señor, que los desconecta de ti. Yo quiero soltarme de toda red que me desconecta de tu presencia, que no me deja escuchar tu voz. Oh, Espíritu de Dios, conéctanos contigo. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser parte de esta red. Y si tú necesitas 70, ser parte de los 70. Si necesitas a 12, ser parte de los 12. Si necesitas a 3, ser parte de esos 3. O si a uno necesitas, ser ese uno. Dispuesto para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer una red. Vamos a ver esa red.